Hoy espero que me oigan. Tenemos la suerte, y yo para mí el orgullo de contar con Guillermo Folguera, a quien no conozco personalmente, hemos hablado por WhatsApp y nos hemos comunicado, pero la verdad que fui un impulsor de invitarlo a partir de que leí su libro, que se llama La ciencia sin freno, eh, que me pareció excelente. Y voy a hacer, encima con el tema del sonido, voy a hacer una presentación muy breve, aunque si leo un poco el currículum de Guillermo voy a estar 1 hora y media hablando más o menos. Este, Él es doctor en biología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, es licenciado en filosofía también de la UBA y licenciado en ciencias biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Además es investigador adjunto del CONICET, eh, siendo docente en el área de historia de la ciencia y filosofía de la biología. O sea que ya ahí es impactante para mí al menos las palabras historia, ciencia, filosofía y biología, todas juntas. Un poco es la idea con la cual lo hemos invitado. Él es además profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y es autor del libro La ciencia sin freno, que es a partir de lo cual yo lo conocí y que quería poner en la pantalla pero no me está saliendo. Este, que me pareció un libro excelente donde trata el problema de cómo la ciencia está influenciada por distintos elementos y un poco desnaturalizada, diría yo. No quiero eh, adelantarme en nada de lo que él dice, pero me parece muy original. Y cómo se aplica, el libro no habla de la pandemia, creo que fue escrito antes, no sé, Guillermo me corregirá, este, pero sí habla de cómo la ciencia se aleja de la búsqueda, yo diría, honesta y desinteresada del conocimiento para manejarse con otros criterios, diría, algo así. Me pareció muy interesante el tema, lo propuse con los amigos que más o menos coordinamos el grupo y bueno, para mí es una alegría que hoy Guillermo esté con nosotros y nos explique un poco sus posturas y sus ideas y sus propuestas. ¿Mm? Están todos silenciados, creo que incluso Guillermo. Nosotros tenemos Guillermo, nosotros dos palabritas para Guillermo, somos un grupo nosotros nos nombramos a nosotros mismos amigos y amigos de amigos, que a partir de un grupo de gente que trabaja en salud nos fuimos aglutinando, preocupados básicamente por la pandemia, primero en sus temas más estrictamente biológicos y después cada vez más por temas más históricos, sociológicos, culturales, etcétera. Bueno, vamos a hacerla corta y te dejamos a vos, que nos... La mecánica es que hables el tiempo que te parezca y después hagamos una ronda de preguntas y comentarios, o va, de los que quieran participar, ¿no es cierto? Bueno, Perfecto. adelante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y al equipo, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien? Es un gusto para mí estar en contacto con usted. Como siempre, el tema virtual le quita esa corporalidad necesaria, por lo menos para mí, pero bueno, da otras cosas. Posiblemente haya gente de todo el país conectada y eso de alguna manera veamos el lado positivo. Yo había pensado hablar unos 20, 25 minutos, así después podemos hacer un intercambio, que es lo que me parece que va a ser más interesante. Eh, Efectivamente, yo milito por ahí arranco un poquito antes, para que se entienda también de qué lugar voy a hablar. Yo inicialmente empecé militando en derechos humanos, cuando era dirigente estudiantil, terminando el gobierno de Menem, derechos humanos. De hecho, mis padres, mi papá y mi mamá son exiliados, como ese mandato que tenemos hijos e hijas de exiliados, que de alguna manera empezamos por derechos humanos. Y después del 2001 y pleno desastre nacional, eh,
vi lo que fue la expansión sojera, vi algo que ya había sido aprobado en 96, pero que tiene entre el desastre argentino y el precio alto de los commodities a nivel internacional, tiene una expansión tremenda en los siguientes años al 2001. En ese contexto, a partir de ciertas intuiciones y de toparme en el camino, en ese momento con gente del grupo de reflexión rural, empecé una militancia que se fue direccionando hacia los temas socioambientales. Principalmente al comienzo en lo que significaban los agronegocios, en los últimos 5, 6, 7 años, en otras temáticas asociadas como megaminería, fracking, etc. En los últimos 5 años percibí que el tema científico, ojalá me equivoque, pero ocupa un lugar sobre todo de nicho, que es un tema sobre todo discutido cuando se discute dentro de la propia comunidad científica, aún a sabiendas que la política científica y tecnológica en nuestro país incide directamente en la calidad de vida de las comunidades y de la naturaleza. Y entonces me propuse escribir este libro, que es de libre descarga, con lo cual no lo estamos vendiendo, y que busqué claves de interpretación de la ciencia y la tecnología actual. Por supuesto, trabajé una idea de ciencia hegemónica, la ciencia es algo, por supuesto, muy diverso, y traté de comprender qué había pasado con la ciencia y la tecnología, en particular desde la Segunda Guerra Mundial y en particular en las últimas décadas, en el mundo y en nuestro país. Y cómo había sido, no sé si cooptada sería la frase, pero cómo en un caso se puso o el poder logró armar en gran medida, no totalmente, pero en gran medida, una ciencia y tecnología al servicio de sus objetivos. Objetivos que básicamente yo trato de trabajar algunos de los ejes, pero que van desde la reproducción del capital, ¿no?, hasta técnicas de control social. Y después, junto con la cuestión del control y la cuestión de la innovación, esta palabrita tan bonita que se usa, de hecho, en el Ministerio de Lino Barañao, que después en todo caso si quieren hablamos, innovación productiva ocupaba un lugar muy importante, no es casualidad, y junto con eso introduje algunas otras categorías en el libro. Las categorías son las esperadas: poder, burocracia, publicidad, eficiencia, y las ya mencionadas control e innovación. Son esas mis categorías de interpretación en el libro. Por supuesto que podrían haberse dado otras. Y de alguna manera es a lo que me dedico, a tratar de entender las lógicas del poder y tratar de, dentro de lo posible, a dar una discusión de aquellos grupos de poder que usan a la ciencia y la tecnología, o bien en sus actividades productivas, o bien en sus actividades legitimadoras, o bien silenciando a las comunidades, les dan un lugar importante. Cuando intercambiamos con Carlos de qué podía hablar, yo creo que resumir el libro no tiene demasiado sentido, porque, por un lado, porque tiene el libro a disposición y está mejor escrito de lo que yo podría haber hablado, sobre todo porque lo corrigió gente. Y además, Carlos, si no recuerdo mal, puso énfasis que estaría bueno direccionar mi posición y de alguna manera muchas de las categorías del libro a dar una discusión respecto a este escenario COVID que estamos viviendo. En algunas dimensiones, de vuelta, como siempre que alguien habla es muy parcial y es solo algunos aspectos de lo mucho que se puede decir de estos poco más de año y medio que nos ha tocado vivir. Y yo propuse, o pensé en estos 15 minutos que quedan, básicamente arrancar con una situación que lo escribí para un libro de Italia que me pidieron, y que realmente me impresiona cómo el poder ha logrado en gran medida dar ese tipo de abordaje a este contexto de COVID. Me refiero a pensar que el COVID puede ser narrado, puede ser contado
como si fuera un meteorito que nos hubiera golpeado. O dicho de otra manera, como si no tuviera causas. Por supuesto que todo evento como lo que estamos viviendo no está exento de sistemas indeterminados. No estoy diciendo con esto que podía predecirse tal cosa, y ni siquiera estoy diciendo que no hayan ocurrido alguna de estas cuestiones fortuitas. Pero lo que quiero plantear es que, a mis ojos, ustedes ya después me dirán su percepción, gran parte de las causas de origen, de expansión y de dificultad de resolver esta pandemia están ocultas desde la lógica del poder. Y no me parece casual. Tiene que ver justamente con que muchas de las causas coinciden directamente con intereses muy marcados en formas de producción, en formas de vida, en lógicas de mercantiles que están en juego. Yo cuando recién mencioné el COVID dije, bueno, causas de origen, causas de expansión y causas de dificultad de resolución. Por supuesto, voy a enumerarlas. Con esto no estoy diciendo que no estén vinculadas unas con otras y que en algún caso puedan mezclarse, pero por un tema de claridad analítica me interesa en principio ponerlas separadas. Con causa de origen estoy hablando en particular de origen de patógenos. En este caso es un virus, podría haber sido una bacteria, podría haber sido un hongo. De hecho, hace poquito participé en una reunión vinculado con los problemas que había con los antibióticos, cada vez de manera más creciente, posiblemente alguno de ustedes trabaje en esos temas. Los registros que en esa reunión tiraron eran muy preocupantes, digo, aún a sabiendas que es un problema real actual, la resistencia bacteriana, planteaban que el 2024-2025 ya sería un problema realmente imposible de ocultar. Y entonces, lo primero que reconozco es, bueno, ¿y qué pasa con este origen masivo de bacterias, virus y hongos? Acá me vienen un montón de datos a la cabeza, creo que aparecía uno, por ahí me puedo equivocar en algún margen, cerca de 2/3 de las enfermedades que hemos tenido en los últimos años tiene que ver con patógenos que han circulado, es un número muy alto, y de esos patógenos una parte muy importante vienen directamente de las formas de producción. Y entonces acá vienen cuestiones como las que me involucraron el último año, principalmente, por ejemplo, el tema de las megafactorías de cerdo. ¿Qué significó, por ejemplo, este coqueteo con esta firma del memorándum con China para megafactoría de cerdo, que tiene riesgo pandémico? Hay un montón de autores y autoras en todo el mundo que están denunciando el vínculo entre la producción industrial de animales en un contexto de pandemia, ¿no? 25 megafactorías de 12.500 madres cada una, da más o menos 6 millones de cerdos anuales en nuestro país. Eso en un contexto de pandemia zoonótica. Junto con la producción de patógenos, se sabe perfectamente que han tenido un rol, no sé exactamente en particular en el COVID, donde las narrativas marcan algún mercado exótico chino, algún pangolino murciélago, algún patógeno que vino de esos animales, pero en muchos de los patógenos que nos ha tocado vivir en los últimos años, aparecen vectores de enfermedades. Moscas, mosquitos, murciélagos, ratones. Esos patógenos, esos vectores, están directamente vinculados con la depredación ambiental y con las formas de vida. Argentina, en ese registro de problemas globales, Argentina ocupa lugares muy altos de depredación ambiental. Creo que estamos 8º o 9º del mundo en territorio depredado en los últimos 25 años, y la región del Chaco, en términos porcentuales, es la 2ª región del mundo en los últimos 20 años que ha sido deforestada. La depredación ambiental tiene como uno de los correlatos directos la presencia de vectores, tanto por lo que significa que rápidamente la actividad antrópica entra en contacto con esas zonas depredadas, como en cuanto
a que por la dinámica ecosistémica, muchos de los predadores naturales de moscas, mosquitos, murciélagos, ratones, tienden a morirse antes que sus predadores. O dicho de otra manera, si ustedes tiran radio en su casa, muy probablemente se muera antes la araña que el mosquito, o el sapo que la mosca. Entonces, digo, esa lógica predatoria de la naturaleza nos ha expuesto mayor riesgo. De eso se discute muy poco en plena pandemia, aún a pesar de que es una pandemia zoonótica. 3 o 4 cuestiones más vinculadas con el origen. Ahí acaban de llegar mis hijas. Saludo. Bueno, después, perdón, esta es mi hija menor. Hola, Bombón. Bien, no, pero estoy dando una charla. Ay, me pongo otra. Gracias. Bueno, después estábamos hablando riesgo pandémico durante una zoonosis, depredación ambiental que nos expone directamente a vectores, cría intensiva, uso excesivo de antibióticos y antivirales, presencia de vectores, un montón de elementos vinculados con el origen. A eso hay que agregarle que esto no solo tiene que ver con la expansión de un bicho, sino que tiene que ver con una enfermedad, que ustedes lo saben mejor que yo. Y ahí está directamente vinculado un sistema inmune y una forma particular de defender nuestros cuerpos, nuestra salud, que evidentemente el mundo en este contexto tan desigual, en un continente tan desigual como el latinoamericano, dejó una exposición brutal. Digo, más allá de medidas gubernamentales ocasionales, de la presencia de Bolsonaro, etcétera, digo, ha quedado muy expuesta a una estructura desigual del mundo y una salud muy quebradiza de nuestros cuerpos. Después, en todo caso, lo podemos hablar y poner en discusión, pero a la hora de pensar una salud integral y la posibilidad de comprender cómo es que de golpe un virus se expande de China hasta América del Sur, evidentemente se ponen en juego estas cuestiones. Y eso nos lleva al segundo de los ejes, que tiene que ver con la expansión, que es muy interesante porque cuando uno lee periódicos y lee formas de narrar esta expansión, y aparece básicamente aviones, ¿no? Bueno, sí, el virus viajó en aviones, pero no, digamos, muy interesante porque a la hora de pensar cómo es que de golpe un virus que sale de China se expande tan rápidamente, las cuestiones estructurales, más allá que las cuestiones de comunicación aérea son claves, no parecen muy claves. Y han quedado muchos elementos muy expuestos. Uno, el ya mencionado, una salud mundial y en particular en América Latina, donde tenemos una enorme parte de la población que ni come todos los días, ni tiene un lugar como para quedarse en su casa, ni tiene agua como para poder higienizarse, ni tiene condiciones dignas para resistir, con lo cual rápidamente, digo, el virus en el caso de Argentina entró por Ezeiza y Aeroparque, pero a los primeros lugares que fueron en las villas miserias de las grandes urbes, y arrasó, por supuesto que también arrasó a la gente mayor, etcétera. Pero digo, en términos sociales fue clarísimo cómo el sector más desprotegido de nuestro país fue rápidamente arrasado. Junto con esto, la expansión involucró, junto con esto que menciono, de cuerpos frágiles, de desigualdades sociales evidentes, quedaron 2 o 3 elementos a mis ojos muy claramente expuestos. Uno es un proyecto demográfico que ha quedado expuesto. ¿A qué me refiero? Al proyecto de las grandes urbes. Han quedado fuertemente expuestas. Vivir en las grandes urbes a nivel mundial y en estas megalópolis de 16, 18, 20 millones de habitantes ha quedado como un proyecto demográfico que tendría que ser discutido. Más en un país como el nuestro, que está en gran medida sin habitantes y donde tenemos cerca del 92% de las personas que vivimos en grandes urbes. Tendría que estar esto en discusión. No lo está, por supuesto que no lo está, porque además involucraría, entre otras cosas, poner a discutir uso y propiedad de la tierra. Tendría que ser esto también uno de los ejes a discutir en el contexto de COVID. Las otras 2 cuestiones, posiblemente sepan mucho más que yo, se ha notado lo que significa en aquellos países que tienen atención hospitalaria más deficiente,
y más desigual, se ha notado fuertemente lo que significa eso. Inclusive en nuestro país se han notado las desigualdades entre provincias muy marcadas, y los accesos a sistemas hospitalarios desiguales. Mi hija mayor, no la que vieron, sino la otra, nació en Chile, quizás el país en América Latina canónico por el neoliberalismo, tuvo un parto absolutamente, abro comillas, natural, y lo cubrieron porque yo trabajaba para una de las universidades de ese país, pero salió $5.000 el parto. Digo, es esa lógica de acceso a sistemas hospitalarios desiguales que también ha quedado fuertemente expuesta, que en el caso de Argentina siguió siendo, por suerte, un país donde los sistemas públicos respecto a otros países de América Latina todavía se sostienen, pero evidentemente las desigualdades sociales son una parte estructural de Argentina con ese registro calamitoso de que el 60% de los pibes y pibas en nuestro país no comen todos los días. Esto en cuanto a la expansión. En cuanto a la resolución, y acá entramos también en un terreno, estoy seguro que polémico, y voy a ser claro en mi planteo, yo me vacuné y me alegré mucho cuando mi papá y mi mamá se vacunaron. Mi pareja se vacunó y también me alegré cuando se vacunó. Ahora, también me pregunto qué significa un sistema nacional que jugó todas sus fichas a las vacunas. ¿Y qué significa un mundo que haya jugado todas las fichas a la vacuna? Y ahí también me preocupa mucho, no solo en términos de la resolución del COVID-19, sino en términos de la repetición. Yo creo que acá, porque trabajo en sistemas de producción y riesgo pandémico, y la probabilidad de que esto se repita, sea mediante un virus, una bacteria, son altas, son realmente altas, porque estamos siendo grandes usinas de producción de pandemias. Y entonces me preocupa mucho que las cuestiones estructurales no estén en juego, que no haya inversiones de infraestructura. Mis hijas van acá a una escuela pública en Ciudad de Buenos Aires, que no hubo ninguna inversión, pero ni de ningún tipo institucional, ni siquiera una tela para que no pegue el sol en verano. Digo, esa lógica particular, esa falta de inversión estructural, tanto en los temas de, por supuesto que me van a mencionar ejemplos, pero en términos masivos, tanto en términos de salud como en términos de educación, etcétera, realmente me abruma y me preocupa. Se jugó la ficha entera a la vacuna, que bueno, ojalá que dé resultado. Para un virus de ARN no deja de ser una movida fuerte, porque tiene una tasa de mutación alta, pero bueno, habrá que esperar, y confío en que sea así. Pero hay otras cuestiones, por ejemplo, ¿todo bien? Hay otras cuestiones, por ejemplo, vinculado con políticas de prevención, que estamos muy atrás. Yo trabajé en políticas de prevención dentro del grupo que coordino de Filosofía de la Biología, UA-CONICET. Estamos trabajando en temas de dengue y estamos trabajando en temas de cáncer. Me detengo con uno de ellos y recuerdo un trabajo excelente de un investigador mexicano, Octavio Valadez, cuando comparaba la inversión que se daba en el cáncer, en las investigaciones del cáncer, en el caso de México. Era muy interesante porque analizaba al cáncer con diferente como fenómeno, como enfermedad global, pero le daba una estructura por niveles de organización. Entonces, el cáncer como fenómeno genético, el cáncer como fenómeno celular, el cáncer como fenómeno tisular, de órganos, de sistema de órganos, de organismos, de personas y de sociedad. Entonces, además de una cuestión epistémica, analizaba las inversiones que se daban en cada uno de los niveles. Claro, a medida que ascendíamos y donde las farmacéuticas perdían capacidad de hacer negocio, saben dónde estoy parado, me estoy animando a hablar en determinados términos porque sé que no estamos hablando entre personas que desconfiemos de que exista tal cosa como una enfermedad, una vacuna, etcétera, pero sabemos que acá, además de una enfermedad, hay negocios. A medida que ascendía, Octavio veía que las inversiones bajaban.
Y de hecho llegó a una situación final con la política ambiental vinculada con el cáncer y mostraba que México no tenía prácticamente inversiones hechas para prevenir el cáncer. Si yo voy al plano local, que es donde yo trabajo, y me fijo lo que significan los agentes cancerígenos en nuestro país, vinculado en gran medida por el paradigma químico en las formas de producción, o bien asociadas a la megaminería, o bien asociados a los agronegocios, a los desechos industriales, no sé, también trabajo con el caso Porta al sur de la ciudad de Córdoba. Argentina hoy no tiene una política sostenida, clara, respecto a lo que significan los agentes cancerígenos en nuestro país. Cuando entrevisté a las personas, por ejemplo, de SENASA, qué criterios usaba, entrevisté en una investigación que hice con abejas, pero entrevisté a la gente de agroquímicos. Uno de los responsables de agroquímicos, Guillermo Haidt, me respondió: SENASA, que saben que es una de las instituciones que controla la presencia de químicos ambientales, dijo, SENASA se sostiene hoy con la ética empresarial. No me lo está diciendo Bayer, me lo está diciendo un funcionario de Estado. Cuando me estaba respondiendo por qué confiaba en los propios papeles que presentaban las empresas para que les aprueben sus químicos. Tenemos una situación grave, porque tenemos instituciones muy flexibles, tenemos la mayoría de las legislaciones que estoy hablando vienen de la época de Menem, con alguna variación, pero básicamente se sostienen con esa estructura, con un sueño neoliberal que por supuesto que tuvo otros signos posteriores, pero de lo que estoy hablando no tuvo reversiones. Evidentemente a mis ojos tenemos un desafío grande. ¿Qué de todo esto se expresa con el COVID? Algunas cosas. Yo creo en particular que la política de prevención tendría que ser sostenida en nuestro país. De alguna manera el uso del barbijo es eso, ¿sí? Pero evidentemente tiene que haber políticas dirigidas a que todas las formas de producción que tiendan a aumentar los riesgos, como por ejemplo megafactoría de cerdo, no sean aceptadas en nuestro país. Y no que en nombre de la llegada de determinados dólares se ponga a la salud en un segundo plano. Pongo lo de la megafactoría de cerdo porque fue muy emblemático que en todas las tratativas del año pasado no participó el Ministerio de Salud, tampoco el Ministerio de Ambiente. Entonces, digo, solo participó el Ministerio de Producción. Entonces, con esto termino. Reitero el agradecimiento. Sé que son temas complejos. Yo trabajo en particular denunciando y tratando de aportar estos elementos estructurales. Confío plenamente. Trabajo en el Estado, mis hijas van a escuela pública, pero también concibo que gran parte de la política pública en nuestro país hoy tiene una clave más empresarial de protección a las comunidades. Así que, y al ambiente, a la naturaleza. Así que de nuevo gracias y obviamente quedo a disposición para el intercambio que requieran. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por esto que es, sobre todo creo, un puntapié inicial. Espero que haya... Habla más fuerte, Carlos, que no se escucha. No, que le quiero decir gracias a Guillermo como primer medida e invitar a todos a formular las preguntas, cuestionamientos, de lo que surja, digamos. No sé si se oye. Si no, le diría que alguien tome un poco esa función. Los que quieran preguntar pueden hacerlo poniéndolo en el chat o directamente levantando la mano y usando la palabra, abriendo los micrófonos, ¿no? No sé dónde está la mano. ¿Puedo hablar? Dale, Celia, dale. Hola, Guillermo. Empecé a leer tu libro, es muy interesante. Yo soy socióloga y sanitarista. Me formé en Brasil en salud colectiva. Y bueno, acuerdo totalmente con vos, e incluso viví muchos años en Estados Unidos, y en mis últimos años acá trabajé en la ANMAT, donde de alguna manera, viste, se representa como el ente técnico científico de primera, y la ANMAT nació, yo empecé el día que abrió la ANMAT, totalmente colonizado porque fue en la época de Menem. Yo vi, sociológicamente fue muy interesante ver
cómo las estructuras de poder y de negocio se instalaban en cada área de la ANMAT. Hace mucho que dejé, pero no creo que haya variado, porque también se sostenía en gran parte por el financiamiento de la industria de alimentos y la industria de medicamentos y de tecnología, que creció a imagen y semejanza de la FDA, que es otro organismo que se lo considera como un ente puro y técnicamente perfecto, y también fue colonizado en la época de Reagan, y tiene los mismos problemas de injerencia de la industria. Así que me imagino que cada uno de las otras instancias es muy similar, desgraciadamente. Lo que te quería preguntar es si ves movimientos en la sociedad civil, qué tipo de organismos, he escuchado, digamos, de los pueblos fumigados, hay grupos que sé, pero qué magnitud, si los conoces, tienen estos movimientos de lucha en contra de estas instalaciones, y cómo se puede difundir más, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar para que esto, porque esto nos afecta a todos, no es algo que simplemente es al pasar. Yo creo que es muy grave la situación ambiental y la situación alimentaria y cómo estamos construyendo nuestros alimentos, ¿no? Lo que estamos comiendo es terrorífico en Argentina. En muy pocos años se americanizó la industria y comemos la misma basura que comen los estadounidenses, y después, digamos, nos preocupamos desde salud, cuánto diabético hay, cuánto hipertenso y cuánto, bueno, esto es producto en gran medida de lo que comemos. Entonces, bueno, no sé si sabes, bueno, me imagino que sos, además de un investigador, me imagino que sos un militante de estos procesos, y que si nos podías contar un poco cómo está la movida, qué movimientos hay, cómo se trata de difundir a la sociedad civil, que creo que todos nos tenemos que involucrar. Claro. Gracias, Celia. Hago una pequeña historia, pero para poder contextualizar. El tema ambiental contemporáneo tiene antecedentes, yo diría, a nivel global en la década del 60, más o menos. Ahí hay un libro muy famoso, Primavera Silenciosa, y en Argentina aparecen los primeros antecedentes claros a finales de la década del 60 en Córdoba, de lucha ambiental, socioambiental, ¿no? Pero lucha ambiental. Obviamente la dictadura se encargó de reventar gran parte de esas resistencias, como muchas de las cuestiones que ocurrieron. Y lo que uno, digamos, lo que aparece, bueno, eso en el libro algo cuento, pero es muy importante, como vos planteabas, Celia, el menemato, porque de una manera termina de cerrar el proyecto de la dictadura, y en todos los países, en Argentina también, la avanzada empresarial fue muy fuerte en la década del 90 en términos empresariales. Cuando uno analiza, por ejemplo, el proceso chileno, para ir a otro de los problemas, el proceso reciente, esta irrupción reciente de sectores, sobre todo jóvenes, ¿no? Muy fuerte, tuvo un fogoneo muy fuerte de las luchas ambientales, muy fuerte. O sea, por ejemplo, toda la lucha del norte de Freirina, con Megafactoría de Cerdo, con el proyecto Pascualama, o toda la lucha del sur, con Arauco, que es una mega empresa chilena, pero actualmente multinacional, en la zona de Valdivia, con una lucha socioambiental muy fuerte, fueron muy importantes para eso, ¿no? Junto con otros sectores. En el caso de Argentina también, yo reconozco fuerte en la década del 90 y a comienzos del 2000, que cuando empecé a militar estos temas, había claramente actores muy marcados, organizaciones muy marcadas. Con la expansión sojera y con la expansión megaminera que se da a comienzos del 2000, aparecen colectivos muy interesantes, de muy diferente tipo y antecedentes muy interesantes, como la lucha de Esquel, la lucha de Malvinas Argentinas en contra de la instalación de Monsanto, la lucha que dieron también en Río Negro, digo, un montón de eventos. Claro, lo que yo veo en los últimos años, Celia, es que esto está tomando cada vez mayor envergadura cuantitativa y cualitativa, ¿no? Obviamente son mis percepciones lo que están en juego, ¿no? Pero está tomando mayor envergadura. También la gravedad. O sea, cuando yo empecé a militar nos imaginábamos muchos de estos temas, pandemias, sequías masivas, ríos secos, incendios. Pero
no así. O sea, haber tenido 12 provincias incendiadas en medio de una pandemia, con todos los cuerpos de agua contaminados y con la mitad de la gente que no está pudiendo comer, y es fuerte. Me cuesta pensar algo más apocalíptico, digamos. Podemos agregarle algún zombie, pero digo, estamos viviendo una situación que si desenfocamos y volvemos a enfocar, cuesta hasta no impresionarse. Hoy, para ahí ahora sí terminar de responderte, mi mapa es, en todos los temas que yo trato de dar una mano, me llaman, etcétera, que puede ser fracking, diferentes proyectos de megaminería, problema de apicultura por las abejas, agronegocios en general, plantaciones de pinos eucalipto, extracción de litio, hidroeléctricas, hidrocarburos en mar, mencioné varios. En todos los casos tenés colectivos que están resistiendo. Y colectivos de mayor o menor envergadura, en todos los casos. En general, despojados del sector gubernamental de turno. O sea, la lucha de las madres de Budas, que es al sur de la ciudad de Córdoba, con la fábrica Porta, tiene un pésimo vínculo con todos los sectores gubernamentales de turno. En este caso, con el intendente y la provincia que corresponden al Frente PRO y UCR. Pero lo mismo te puedo decir de, por ejemplo, el colectivo Somos Monte del Chaco, con Capitanich como gobernador. Yo lo que veo hoy es un pésimo vínculo gubernamental y de los sectores políticos, por un lado, pésimo. Creo que la gobernanza no le está tomando el peso, en una posición absolutamente personal, no le está tomando el peso a la situación. Estar pidiendo, como estamos pidiendo, un cupo para discutir temas socioambientales, francamente me da vergüenza. Esto lo digo con total franqueza. No puedo creer que el sector gubernamental no haya tomado en serio la situación, de cualquier signo, no importa, acá estoy hablando en general. Y lo que sí falta, lo que sí a mis ojos falta para pegar un salto cualitativo, o las dos cosas que creo que faltan, son, por un lado, la articulación de luchas, que se está dando de manera creciente. La articulación de lucha, por un lado, de tipos de lucha. Si vos tomás cualquiera de estos temas, por ejemplo, cerdos, aparece pueblos originarios, aparecen derechos humanos, aparecen derechos de los trabajadores, aparecen estudiantes, aparecen grupos ambientalistas. Esa articulación entre sectores se está dando poco. Y para mí es una de las claves sobre las cuales avanzar. Y la otra, una articulación territorial, que se está dando de manera creciente, clara, pero que creo que por el momento no alcanza. No sé si se me cortó o me pudieron escuchar, porque me pareció que la conexión es inestable. ¿Me pudieron escuchar? Se escuchó bien, yo escuché bien. Sí, sí. Así que yo creo que, Celia, esos son los dos grandes desafíos a mis ojos que están. Me parece que hay un corte etario muy marcado y también hay un predominio muy claro de las mujeres, muy claro. En casi todas las luchas que yo conozco va cambiando la proporción, pero la gran mayoría son mujeres y jóvenes. Bueno, está Fernando Silva Nieto y Susana Somoza que están pidiendo preguntar. Fernando. Más allá de que coincido en la voracidad capitalista, en la expansión de las fronteras agrícolas, se me pone una confusión con el tema demográfico. El gran aumento de la población mundial requiere cada vez más alimentos. Está bien que están pésimamente distribuidos. ¿De dónde van a salir los alimentos para alimentar a los millones de personas que crecen, que se multiplican prácticamente diariamente en el mundo, ¿no? Y es un poco lo que me parece a mí lo que está pasando también en China, que es uno de los lugares que menos respeta las cuestiones ambientales, porque tiene que alimentar a millones de chinos. No sé si... Pero ahí se me crea digamos, una confusión entre cómo aumentar la producción, cómo alimentar a millones de personas y no aumentar
la frontera agrícola, por decirlo, o aumentar la minería en el caso para los minerales que sean necesarios, ¿no? ¿Fernando es Sí, tu nombre? sí, sí, sí. Fernando, ¿por qué asumís que produce más una hectárea de soja que una producción de pequeña escala, en cantidad de producción? No, no lo sé. No. No, no, es que eso no es, digo, por ejemplo, con el tema de las megafactorías de cerdo, por ir a otro ejemplo, No, el año en pasado eso, hubo un montón de proyectos alternativos. sí, sí, te Decime, decime. escucho. No, no, por favor, hubo un delay, te interrumpí, decime. Ah, no. Lo de factoría de cerdo, de acuerdo. La experiencia de la gripe del 2009 fue muy clara, originada en las criaderos de cerdo de México y Estados Unidos. A ver. Pero es Pero inclusive necesario alimentar iba a a ir la al tema de las gente. factorías. Sí, Es una vieja pero discusión el mundo quizás no de tiene los un años. problema de producción de alimentos. Ujú. Una vieja discusión de los años El mundo 60 con la no. política de McNamara. Sí, El hay control de algún la delay, población o Fernando, no. perdón, y nos pisamos. Sí. Yo no veo un problema, Fernando, o sea, entiendo lo de la escala, o sea, para mí lo que está en discusión es la escala productiva, pero no la capacidad productiva. O sea, tener una pequeña producción de algo no implica que esa tierra, esa extensión de tierra en un modelo extensivo te produzca más, ni en tiempo ni espacio, porque digo, parte del problema que estamos teniendo en Argentina, todo conduce a que estamos perdiendo la superficie más rica de la Tierra, con lo cual digo, ni hablar si evalúa a nivel temporal, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con la productividad de nuestra Tierra en 10 años? Ni hablar. Eso los economistas, los macroeconomistas se han encargado de no mencionarlo. ¿Cómo va a ser la productividad de Argentina en 10 años? Por algo avanzamos a nivel espacial, ¿no? Pero además yo creo que ahí hay un tema de... Está bien, yo la otra vez tuve un intercambio con una persona de un partido político de izquierda que él confiaba más que yo en la gran escala. Eh, es una discusión que estoy dispuesto a dar, el tema de la escala, pensar en todo caso, escala de qué, en qué necesitaríamos gran escala, en qué necesitaríamos pequeña. Lo que digo, Fernando, voy a plantear un ejemplo. El exceso químico ambiental no es independiente de la escala, es la consecuencia esperada, eh, propio de la revolución verde hasta acá. Pero lo que pasa es que esos cambios tecnológicos han posibilitado una gran producción de alimentos. De otra manera, no sé si se podría haber conseguido, ¿no? Estos cambios tecnológicos que ha ocurrido de la siembra directa y los agroquímicos y los fertilizantes han logrado una producción muy importante. Para algunos países, por ahí vencer el hambre o controlarla, como el caso de China. Para nosotros, tener los dólares suficientes para poder sobrevivir. A 25 años del modelo sojero, lo único que tenemos es 1 de cada 2 personas que no comen y tenemos deuda, con lo cual el modelo sojero no fue solución a eso. Y tenemos concentración y propiedad de uso de la tierra. No es defensa del método, no estoy defendiendo el método sojero, sino se me crea ahí como una contradicción entre el nivel de producción y las innovaciones con sus innovaciones tecnológicas y el aumento demográfico, ¿no? Es eso lo...
no sé, yo no entiendo o creo entender, Fernando, lo que estás planteando. No veo muy claro por qué de eso llevaría a que el 92% vive en las grandes ciudades. O sea, no veo muy claro por qué tener pequeñas zonas, pequeñas parcelas de producción me llevaría a pensar que eso no produciría en alimentos. No lo termino de comprender. Me doy cuenta de lo que estás planteando, o creo entender que estás repitiendo gran parte del argumento hegemónico, ¿no? Así, bueno, tenemos que avanzar sobre esto para obtener los dólares, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que estuvo en juego es más bien otra cosa. Es que este proyecto que tendía a concentración y propiedad de uso de la tierra, altamente tecnologizado, y de semillas privatizadas, terminó beneficiando a quienes lo impulsaron. Pero esa es una lectura. No, sí, claro, a los propietarios de la tierra en la Argentina son los beneficiarios de la introducción de esto, ¿no? No sé si se me oye. Hay tres personas más anotadas. Sí. No sé si les parece continuar con la lista. Estarían Susana Somoza, Carlos Nava y María Julia. Buenas tardes. Muchas gracias por la excelente compartir esta charla. Y hablar de la ciencia a mí me trae otras preguntas, ¿no? Porque creo que somos pocos científicos en la aplicación de las políticas públicas. Por ejemplo, en el SENASA que vos mencionaste, es tan clara la publicación con las empresas que en el directorio no hay un toxicólogo que pueda dar cuenta de los procesos de salud, ¿no? La Comisión Nacional para el Estudio de Agrotóxicos ya ni siquiera figura en la página web del ministerio. Y por el otro lado, yo que he vivido en Formosa y que ha tenido una política muy negacionista hasta este año con respecto al dengue, se sigue fumigando las veredas de manera que no sirve para nada, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que me surge, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que hay un conocimiento científico funcional a las empresas y a los negocios, pero también hay una actitud en las políticas, no sé si diría pseudocientíficas, en la cual el conocimiento científico que tenemos no se aplica. Otro ejemplo son las políticas de regulación de los agrotóxicos. Sabemos que habría que tener en cuenta tipo de sustancias y seguimos mirando uno por uno principio activo sin considerar todas las cosas. Entonces mi pregunta es, ¿no? Desde esta lucha, ¿cómo podemos hacer que estos conocimientos científicos se inserten en los discursos y en las prácticas de las políticas públicas? No sé si vos tenés alguna idea. A mí se me entrecorta, pero yo creo que soy yo, ¿no? Que tengo mala conexión de internet. Puede ser, ¿no? Que sea yo. Sí, puede ser porque se escuchó bien. Se escuchó bien. Bueno, me dicen. Claro, Susana, es clave, ¿no? Por eso una de las cosas que yo intenté trabajar en el libro es el plural, ¿no? De reconocer que hay ciencias y que gran parte... ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Sí? Y que gran parte de las políticas públicas que se montaron, yo no diría que tampoco no son científicas, pero ha prevalecido una forma particular de pensar a la ciencia. Pongo un ejemplo para que se comprenda. En esta investigación que hice de abejas, sobre abejas, trataba de comprender qué elementos científicos se consideraban por parte de los sectores. Y por ejemplo, pongo un ejemplo, los estudios que se toman hoy para probar ciertos insecticidas en Argentina, explícitamente excluyen
la interacción de químicos, Claro, o sea, no se sabe nada de la interacción de químicos, y los efectos intergeneracionales. O sea, tal no, cual, tal cual. solo se considera el efecto agudo, no el crónico. Yo Exacto. digo, tenemos en el mejor de los casos. Sí, perdón, Susana. No, no, exactamente eso, es lo que vos estás diciendo. En ese sentido yo digo, es decir, ha habido un avance en el conocimiento en cuanto a lo que son los efectos a largo plazo y todo eso, que no se ponen en juego en el momento de hacer las regulaciones. A eso voy yo cuando digo que no se aplica el conocimiento disponible, digamos. Claro, claro. Sí, sí. Y de manera clara, digo, en Argentina no existe el principio de precaución. No. A pesar de que supuestamente está en la Constitución, bla, 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 no. El principio de precaución dice que frente a la ausencia de certeza científica, cuando hay evidencia en algún sentido, tiene que aplicarse el criterio conservativo y proteger a la comunidad y la naturaleza. Eso no se aplica. Lo que se aplica hoy es proteger a los grandes intereses. La verdad que se van anotando cada vez más personas. Está Carlos Nava, María Julia, Marcelo Ruiz, que puso un comentario en chat, que en todo caso lo leemos en el momento, o lo explica él. Está Liliana Lorenzo, y también yo quería hacerte una pregunta, pero bueno, vamos a ver si nos da en los tiempos. Ahora le tocaría a Carlos Nava. Bueno, está bien. Guillermo, a mí me encantó la charla tuya, yo soy clínico y los clínicos, bueno, estudiamos medicina y vemos pacientes. Y sí, siempre sabemos que hay enfermedades socioambientales, etcétera, etcétera, pero tal cual vos lo describiste, con esa capacidad y esa síntesis, me resulta muy novedoso. Y nada, y creo que es un problema real y que lo tenemos que afrontar. Pero bueno, por otro lado, vos también contaste aspectos personales de tu vida, voy a contar un poquito para poder marcar mejor la pregunta. Yo tengo 2 hijas que las 2 son ambientalistas, y a mí me parece que está muy bien lo que hacen, pero no termino de convencerme para sumarme a esa lucha, que la veo como tal cual vos la describiste, como una falta de articulación, como que predominantemente mujeres, como que es una actividad muy marginal y que no crece. Por otro lado, tengo un cuñado que es químico y productor agropecuario. Y el tipo dice, a mí si nos prohíben a todos los agroquímicos, a mí no me importa. Pero en la medida que no estén prohibidos el glifosato, yo no puedo no usarlo. Porque me resulta improductiva la explotación. O pensando, qué sé yo, a ver, yo tengo 74 años. Hace 60 años se iniciaba la industria avícola. Hace 70 años no había pollos para comer, ni había huevos. Había que hacer magia para hacer la torta de Doña Petrona, que traía 12 huevos, hacerla con 2. Y ahora los huevos aparecen en los supermercados a un precio muy barato, un poco apoyando lo que dice Fernando. Entonces, yo creo que vamos hacia una especie de camino suicida la humanidad. Vos lo describiste muy bien, calentamiento global, incendios, sequía de los ríos. A mí me angustia tremendamente esta sequía del Paraná, pero es un tema que los políticos no toman, que la sociedad no toma, y que los que querríamos tomarla porque la vemos, no tenemos argumentos para poder parar un poco este capitalismo desenfrenado de la ganancia inmediata, aunque haya perjuicio del medio ambiente. Y necesitamos muchos más argumentos. Solo con decir que el minifundio tiene la misma rentabilidad que el latifundio no nos alcanza, porque además yo no lo veo. Por algo los productores agropecuarios ya no es ni siquiera los propietarios de la tierra, los holding de producción, los holding de siembra. Los propietarios de la tierra son una partecita que alquila su tierra, y están los que la siembran, la rotulan o no la rotulan porque se hace siembra directa, las semillas transgénicas,
los agroquímicos que hacen que esas semillas fructifiquen aún en zonas de sequía, y es toda una industria que se maneja y que da muchos millones. Es cierto lo que vos decís, no sé, si hacemos un resumen general, cada vez hay más pobres y cada vez tenemos más deuda, pero en algún lado esa riqueza va. ¿Y cómo hacemos para modificar todo eso? Nada, me encanta todo tu enfoque, pero nos faltan elementos para poder sumarnos a esa lucha. Bien, gracias, Carlos. Arranco por la primera, que es la última que dijiste. Por ejemplo, estamos trabajando con Meche Méndez, que es una enfermera del Garraham, y Anabel Pomar, que es una periodista de Exaltación de la Cruz, uno de los llamados pueblos fumigados. Arrancamos cómo era la historia clínica ambiental en la atención hospitalaria de nuestro país. Carlos, que es tu terreno. Y empezamos a hablar con familias. Bueno, cuando vos fuiste, que tenés a tu nene o nena fumigada, o con químicos, o que vivís enfrente de una plantación de tomate o de frutilla, lo que sea, y tiene un tumor o lo que sea, ¿qué te preguntaron ambientalmente? Nada. Nada es nada. Digo, hoy la atención hospitalaria, salvo excepciones por algún médico o médica particular que tomó como propia la lucha, por ejemplo, hace poquito me escribió una médica de Tucumán con una mamá que trabaja en plantación de frutilla y acaba de tener a su hijo con problemas físicos por todos lados. Saben que la frutilla es uno de los frutos más fumigados. Me escribió y dijo, bueno, voy a tomar esta causa para mí, esta hora la va a traer acá al Garraham. Pero digo, fíjate, Carlos, ahí la lucha que significaría que gente del sistema de adentro, del sistema de atención hospitalaria, empiece a luchar por una historia clínica ambiental. Que se aplique, que sea real, que obligue, que nos posicione, que ponga en discusión no solo, porque además de eso sí se encargan de preguntar si la madre se droga, pero enfrente de tu casa, ¿qué fábrica está? Cuando nosotros hablamos con la gente de la fábrica Porta, al sur de la ciudad de Córdoba, lo mismo. ¿Les preguntaron algo de dónde viven? No. Cuando hablamos con personas de la zona fumigada de Santa Fe, ¿les preguntaron algo de dónde viven? No. De Pergamino lo mismo. Entonces, digo, y ahí no hay solo, porque no creo solo que esté estrictamente comprado el sistema médico, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un problema formativo en el cual gran parte del sistema hospitalero argentino va a tener que ajustarse a este nuevo contexto. Y ahí, Carlos, perdón, yo no me quiero meter, pero necesitamos gente como vos. Necesitamos gente que de adentro sea capaz de empezar a movilizar a que eso cambie. ¿Quién lo hace si no? Gente como yo, pero con 50 años menos, o con 30, por lo menos para darle un impulso a esto. Pero, a ver, lo otro que me pasa es que vos ves, entrás a la historia de los pueblos fumigados, o los médicos de los pueblos fumigados, y los pobres, esa pobre gente no logra penetrar en la opinión pública. Y Barañao, que había un estudio que con el glifosato, bueno, a altas dosis, etcétera, producen malformaciones en los embriones de, no me acuerdo de cuáles de los seres vivos. Barañao desmintió ese estudio, o sea, lo cajoneó. Yo no sé si todo es por coimas de las empresas que los producen, o hay otros factores, pero es tremendo. Sí, dos cosas, Carlos. Con Barañao no tengo duda que es lobista de las multinacionales. Lo sabíamos todos en la Facultad de Exactas y Naturales en el 2006-2007. No tengo duda, ¿eh? Acá estoy separando a Barañao del resto. No tengo duda que representó a las multinacionales, y si se lo construyó de otra manera, habrá que hacerse cargo de por qué se lo construyó de otra manera. Pero en el caso particular de Barañao no tengo duda. Pero también me niego a pensar que todo el sistema hospitalario argentino está comprado. Como pero incluso la OMS, bueno, ahora modificó un poquito la toxicidad del glifosato, pero no lo pone al nivel de que un cancerígeno poderoso, creo que lo pone a nivel B, o junto con
con las infusiones calientes, por ejemplo. Si tomás té de más de 90 grados, te produce tanto cáncer como el glifosato. O sea, hay todo un sistema mundial de ocultamiento de todo esto. Es un sistema mundial en donde nos estamos llevando a una parte mala, Carlos. Yo, esa cuestión del sistema mundial, el problema europeo hoy es mucho más que está tercerizando los riesgos y los daños que es parte del problema. O sea, Europa toma criterios, no acepta, por ejemplo, cosas de Bayer, aún siendo alemana, nosotros aceptamos. Hay un par de chats. Susana Somoza dice que el lobby de las empresas para las regulaciones es fuertísimo y que Europa prohibió las fumigaciones aéreas. Y alguien que no encuentro ahora quién es dice cómo se explica que no haya regulación en el uso de agua potable para lavar veredas. Y el problema del Paraná. Bueno, ahora tendría que preguntar María Julia. Muy brevemente, para dejar paso a los otros. Felicitaciones, Guillermo. Yo te sigo a vos en CONICET y te he leído bastante. Comenzaste hoy la exposición hablando de ciencia y después fuiste a otros temas, en donde fuiste mostrando la lógica, digamos, neoliberal de cómo entró en las distintas instituciones, etc. Por supuesto, acuerdo totalmente con vos respecto de Barañao, y digo, ¿cómo ves la ciencia, CONICET fundamentalmente, y universidades en este momento, respecto de estos temas? ¿Están a la altura? ¿Hay investigación sobre ese tema? ¿Podemos pensar que se hacen cosas? Gracias, te felicito. Gracias, María Julia. Lo digo muy rápido. Yo creo que es un terreno de disputa, posiblemente como todo lo que hablamos, pero es un terreno de disputa muy grande en donde veo que la comunidad científica argentina tiene 3 tradiciones, no 2. Porque por un lado está el sueño de Barañao aplicado, en donde voy a dar nombres propios, en donde Hugo Sigman es el exponente más claro que tiene nuestro país en la actualidad, con una fuerte tendencia en todas las áreas que hablamos, también en salud. Después hay una parte de científicos y científicas que están politizando y dando esta discusión en diferentes sentidos, y después creo que hay una parte, posiblemente la mayoritaria en términos de recursos humanos, que todavía responde a una especie de imaginario iluminista, ¿no? de ciencia neutral, etc. Creo, María Julia, cierro rápido, que ese terreno está en disputa. Lo que veo es que son muchos intereses para hacer de la ciencia empresarial un elemento potente, y a mí lo que me preocupa con el tema del COVID es que la ciencia empresarial parece haberse anotado un poroto, a pesar y no reconociendo cómo fue parte de las causas, ¿entiende? Me preocupa mucho eso, porque, de vuelta, el mismo Hugo Sigman que produce el principio activo de la vacuna AstraZeneca es el que anuncia el acuerdo de chancho vía biogénesis vago, o el que está motorizando trigo HB4 con Bioceres. Digo, estamos hablando de la misma persona. Así que, pero bueno, gracias, María Julia. Gracias. Bueno, en la lista sigue Marcelo Ruiz, que puso un comentario en el chat. No sé si él quiere hacerlo verbalmente, me parece más práctico. Y presentarse simplemente. Bien, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Ruiz, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Quiero agradecer a los organizadores por la actividad, y en particular a Guillermo. Excelente el libro, lo estamos estudiando aquí en el grupo. Y mi pregunta está estrechamente vinculada a la que formuló María Julia, que en torno, primero una afirmación, que en torno a la dinámica de la relación estrecha entre justicia social y justicia ambiental es clave, es decisivo el fortalecimiento de los movimientos sociales en los territorios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué rol juegan las universidades en ese fortalecimiento? Claro, es clave, es fundamental. Es fundamental. Y esa hay que reconocerla a Menem, ¿no? Que la vio clarísima. Digo, por supuesto, respondiendo a lo que es el canon neoliberal, pero digo, avanzó fuertemente. No solo avanzó tratando de cambiar
las universidades y hacer las carreras más cortas, quitándoles todo el poder crítico, que eso lo concretó parcialmente. Pero sí, ahí te respondo, Marcelo, por ejemplo, abriendo fuertemente el vínculo sector público y privado hacia adentro de las universidades. Entonces, por un lado tenemos universidades acogotadas en términos presupuestarias, que se les exige salir a buscar sus propios fondos. Y eso involucró la mercantilización, tanto de los cursos de posgrado, de maestría y doctorado, pero también los convenios. Entonces, por ejemplo, tenemos el convenio, menciono las que tengo cerca, Universidad Nacional de Córdoba y su cercanía con Porta, complicidades o no. Acá la Facultad de Agronomía con Benetton o con Bayer Monsanto. La Facultad de Exactas a la cual yo pertenezco, el año pasado hizo un acuerdo con Shell. Digo, uno va tocando, Marcelo, cada universidad, cada facultad, y tiene un pequeño kiosco, que claro, siembra voluntades. Así que es clave ese papel de cómplice y de socio que ha logrado sembrar y que hace que eso, que además sea coyuntural, después sea un ingreso que ni siquiera la universidad puede poner en discusión, porque implica el pilar. En el caso más reciente que yo tengo, que es el del acuerdo de la Facultad de Exactas y Shell, con la Facultad de Exactas de la UBA, que además no es una facultad de tradición fuertemente empresarial, pero que evidentemente acá el Departamento de Geología vio la beta, entre las cosas que dijo el Consejo Directivo era que era una investigación básica, por más que financiaba Shell. Digo, hay mucho de un sueño y de una retórica que todavía no se ha resquebrajado, que no hemos conseguido resquebrajar. Así que es buenísimo, Marcelo, el punto, y efectivamente es un punto clave, porque si las universidades tendrían una actitud crítica en este contexto, yo creo que sería muy diferente el mapa. Yo, una sola cosa, aclaro que se me desconectó la computadora que yo estaba grabando, justo cuando estabas contestando vos, Guille, a la pregunta. Bueno, lástima que la respuesta, sí, justo en el momento que estabas diciendo que Europa tiene otras regulaciones, sí, por supuesto, el glifosato no está permitido y los transgénicos tampoco, y nosotros, sí, somos el tercer mundo productor de esos productos, de esa chatarra, para China o para otros países. Lástima que se me había cortado. Ahora, nada, quería terminar con eso. O si vos querés ampliar algo, porque desgraciadamente no va a estar grabado. Solo menciono los títulos, Carlos, en todo caso después los seguimos hablando. Yo creo que hay 3 sueños del neoliberalismo que nos han inoculado y que tenemos que dar la discusión. Uno, el sueño de la responsabilidad individual, creo que mencionaste a tu cuñado. Acá la cuestión no es individual. Creo que otro punto es el sueño de lo global. Habrá que ver si podemos consumir tomates en invierno. O habrá que dar esa discusión. Por ahí no tenemos que consumir tomates en invierno. Y el sueño productivo. Pensar que la tapa de la nación, cada vez que me pone toneladas récord de producción de un determinado, es una buena noticia. Habrá que dar la discusión si eso es sinónimo de bueno o habrá que pensar otra cosa. Pero después en todo caso lo seguimos hablando. No, pero me parece perfecto y buenísimo todo tu razonamiento. El tema es cómo penetrar en la sociedad, en los políticos, en la opinión pública con todo esto. Sí. Yo las veo a mis hijas como huérfanas, huérfanas no son, pero llevan una lucha titánica y no avanzan, es imposible, están todos los días haciendo cosas. Que dicho sea de paso, ya los voy a conectar con vos para que te inviten a charlar. Dale, encantado. Liliana, Lorenzo, estaba yo y Juancho Ferrería. Liliana. Bueno, sí. Mencionaste que en la lucha contra el SARS-CoV-2, todas las fichas estaban puestas en la vacunación y que esperabas que con un virus ARN eso tuviera éxito, con cara de duda. ¿Podés explicarlo un poquito más? No, ustedes lo saben mejor que yo, Liliana. Creo que hay varias personas de medicina. Digo, tenemos un bicho en términos biológicos que es de los que tienen mayor tasa de mutación que existen, que es un virus
y de ARN. Las vacunas de alguna manera presuponen cierta estabilidad. Entiendo que se pueden dar de manera anual. Pero digo, es tomar una estrategia, de vuelta, yo no soy inmunólogo, pero es tomar una estrategia arriesgada. Si alguien quiere agregar algo, yo aclaro, Liliana, por qué dije lo que dije. A mí me sorprendió cuando la vacuna tomó tantas fichas en este tema, respecto a otros además, porque podrían haberse tomado antivirales, podrían haber tomado otras estrategias. No sé si alguien quiere agregar algo, debe estar lleno de médicos y médicas en la sala, con lo cual deben tener que ver mucho más que yo. Bueno, te cuento, pregunté eso porque soy infectóloga, entonces me interesaba saber qué otras estrategias habías imaginado. Las que mencionaste. Yo insisto, hay una parte preventiva. Yo en estos temas hay una parte de prevención que yo no la veo. O sea, me refiero, inclusive cuando digo preventiva, digo ya darle agua potable a las villas, miseria. O sea, no a eso me refiero. Hay que lavarse las manos. ¿Qué le estamos pidiendo a la Villa 31 en Cava? Digo, y no, las instituciones no se les cayó ni siquiera esa idea. O abrir ventanas en las escuelas. No hubo ninguna inversión en eso. Y después otro tipo de químicos, Liliana. Y después cuestiones, vueltas, qué sé yo. Rosario en plena pandemia con humo por los incendios. Y es un poco extraño, con un virus que entra por las vías aéreas. Digo, yo noté cierto grado a eso me refiero, Liliana, con todas las fichas a la vacuna, casi generando milagros, ¿entendés? Como, y bueno, corregime, pero la salud es algo mucho más compleja que presencia o no de un virus o acción o no de una vacuna. No sé si vos coincidís en eso, Liliana. Totalmente, sí. Sí. Y que si no es este, van a ser otros, si no cambiamos algo. Claro. Seguro. Gracias. No, a vos. Yo tengo el privilegio de haber leído tu libro y me impactó mucho una cosa que vos hablas algo y creo que acá quedó un poco fuera, porque yo soy médico también, como solemos decir, en proceso de jubilación, pero soy médico, cardiólogo, no sé mucho de virus, pero creo que los médicos tenemos una característica que es que no somos científicos. No nos podemos definir como científicos. Pese a que la gente nos ve como científicos y tratamos de difundir la ciencia, pero no siempre somos, a veces nos enteramos por el visitador médico de las novedades científicas. Vos haces un poco de referencia a otro tema que yo ligo con ese, que es la parcelación de la ciencia, digamos, que la ciencia poco a poco, que tiene más que ver con lo filosófico, en el capítulo que vos hablás de ciencias y de filosofía, citás a Borges incluso en el libro, y me preocupa eso, que los científicos están muy parcelizados, no sé si existe la palabra, como que se ha perdido una visión totalizadora que tiene que ver posiblemente con que la ciencia se pone al servicio de intereses, pero no solo con eso, porque conozco mucha gente muy científica que solo ve la ciencia por el ojo de su cerradura, digamos, ¿no? Y entonces te quería preguntar un poco cómo ves eso, y creo que eso juega en el COVID. En el COVID hemos hablado durante días o meses de la inmunidad de rebaño, que es algo que nunca existió en la historia de la salud, sin vacuna, y que es muy difícilmente se consiga con una vacuna de un virus que muta, como vos decías. Entonces ahora está surgiendo gente que dice que no vamos a ir a la inmunidad de rebaño, después de un año y medio donde discutíamos de la inmunidad de rebaño espontánea, digamos. Entonces se establecen temas que no tienen que ver con la realidad por una visión a través del ojo de la cerradura. No sé si querés reflexionar un poquito sobre eso. Claro. Está bárbaro, Carlos. Yo creo que efectivamente creo que hay como 2 o 3 elementos asociados y que están jugando acá. Uno, lo que vos decís, la fragmentación y la superespecialización para mí es un problemón, porque además hay una negación total de entre fragmentos. O sea, yo soy profesor de Historia de la Ciencia en la Facultad de Exactas y la UBA, a las 6:30 tengo que dar la clase de eso, y en el aula hay gente de todas las carreras de la Facultad de Exactas y Naturales.
Y a mí me interesa mucho el momento en el cual dialogan entre carreras, porque realmente hay miradas, son mundos que se abren. Esa fragmentación hoy por hoy es un problema. Además es una fragmentación, le voy a agregar una palabrita, pero después la aclaro, que es una fragmentación eliminativista, que es todavía más grave. Me refiero, no solo sé de mi fragmento y no sé del otro, sino que hay una negación del otro. Entonces, elimino al otro. Y eso me parece a mí gravísimo en términos epistémicos, porque además es una forma de ignorancia muy activa. Por ejemplo, cuando se toman los estudios toxicológicos o los estudios para ver si determinado químico, esto creo que lo comentó Susana, me parece, preguntaba eso, prevalece en alguna línea de la toxicología. Si yo tomo la toxicología, no sé si hay alguien de toxicología acá, como campo más grande está la genotoxicología, la ecotoxicología, diferentes, la toxicología ambiental, etc. ¿Dónde están? Y no se consideran prácticamente en la toma de decisiones, por ejemplo, de SENASA. Pero aún así, aún tomando de manera más amplia, por ejemplo, cuando yo me metía, bueno, ¿qué dicen de las abejas? Otros campos, como la biología del comportamiento, claro, te dirían un montón de otras cosas. Ahora, a la hora de tomar decisiones no se consideraba. Entonces, a la fragmentación que vos decís se le agrega una estrategia eliminativista. Cierro con lo último, Carlos. Habría otras formas de encarar el tema. De hecho, otras formas que se dieron en nuestro país. Por ejemplo, los trabajos de Rolando García, de comienzo de la década del 70, cuando él dice, acá no hay que abordar desde la disciplina, sino hay que abordar desde el problema, está pidiendo que hay que dar vuelta a la tortilla. Acá no se trata de qué disciplina dice algo, sino cómo las disciplinas van a resolver un problema que a su vez es complejo. Y yo creo que eso ha quedado muy poco, ha quedado muy poco. Y los grandes paladines actuales, y voy a seguir mencionando a Sigman, los grandes paladines actuales, o Lino Barañao, se han encargado de que eso aparezca arrasado. Lo que hizo Lino Barañao con glifosato no fue una persona de ciencia la que tomó ahí. Fue una persona absolutamente de Monsanto, que quería defender un negocio, no que estaba teniendo el cuidado de lo que significaba. Porque más, así, el estudio de Andrés Carrasco es un estudio muy básico en el sentido de con pocas variables, simple, y yo podría haber hasta introducido otros elementos, y la cuestión fue la defensa de lo empresarial. Así que es clave, Carlos, lo que planteás, la fragmentación, la eliminación, y la no consideración de que estamos hablando de problemas y no de disciplinas. Yo creo que son elementos fundamentales. Muchas gracias, Guillermo. Está Juancho Ferrería. Buenas tardes, gracias, Guillermo. Sos verdaderamente un militante, con grandes conocimientos científicos, pero fundamentalmente un militante, se te nota a la legua. Y te agradezco, porque se necesitan científicos militantes. De las cosas que mencionaste, que son todas interesantes, me quedó una muy grabada, que es, ¿preguntaban ustedes si estaba cerca de algún campo sojero, o de alguna fábrica, o de alguna minera, o del riachuelo, etcétera, etcétera? Yo te diría que en general eso no se enseña en la facultad, no está en las currículas universitarias. Una de las causas de muerte más frecuentes en determinado grupo etario son los accidentes de autos. Y los médicos habitualmente no le preguntamos a los jóvenes, ¿usan casco? ¿Cinturón de seguridad? Entre los tóxicos que nos hacían preguntar era tabaco o drogas, como vos dijiste, y no sé si algún otro. O sea que yo creo que esto es una cosa también formativa, y entonces los médicos nos podríamos transformar en agentes del cambio desde nuestra práctica médica. No necesitamos ir a manifestaciones, o sí, también, ¿por qué no? Pero desde nuestra práctica médica podríamos ser militantes, pero con una base científica además, porque sabemos que a lo mejor determinada anemia, o determinada leucopenia, o determinado trastorno neurológico, o determinado cáncer puede ser
motivado o puede estar relacionado con una cuestión ambiental. No se enseña así en las facultades de medicina, no se enseña desde ya en el secundario, donde se debiera comenzar, o en la primaria, aunque a veces los chicos nos enseñan no solamente las cuestiones de género, que son tan difíciles de entender a veces, sino que nos enseñan también estas cuestiones ecológicas. O sea que yo creo que el gran papel de nosotros, que en la mayoría somos trabajadores de la salud, es ponernos a militar en nuestro consultorio, en nuestro hospital, y bueno, sería una forma de contribuir a... O sea, me quedó muy grabado eso que dijiste, ¿no? Entre tantas cosas interesantes que dijiste, me quedé con esa porque nos atañe y nos interpela. Gracias, Guillermo. A vos, Juan, mirá, te comento dos cosas así al pasar justamente en la línea de lo que estás diciendo. Cuando arrancamos esta campaña con esta enfermera del Garrahan y reclamando, ¿no?, la historia clínica ambiental, yo, bueno, como decía al comienzo Carlos, yo estoy bastante activo en las redes. Yo recibí 4 o 5 comentarios, algunos más agraviantes, otros más respetuosos, pero que planteaban y decían, nosotros los médicos hacemos eso. Se refería a la pregunta ambiental. Ahora, nosotros en un momento tuvimos que hasta chequear con la comunidad, diciendo, pará, nos están diciendo que sí preguntan. Inclusive yo tuve una persona que por buen gusto no voy a mencionarles quién fue, que me dijo, la historia clínica ambiental ya existe, a lo cual le tuve que preguntar, mostrame en una foto en qué es. Y me mostró una pantalla, después en todo caso si querés te la mando, Carlos, donde hoy el tema ambiental, en ese registro, que no puedo decir si es provincial o nacional, la historia clínica ambiental, según ella, aparecía en otros, abajo de todo, había como una especie de línea que el médico, en todo caso, la médica podía llenar si lo deseaba. Por supuesto que eso no se puede cuantificar, por supuesto que eso no debe ser llenado habitualmente, pero digo, lo que vos decís para mí, Juan, es clave. O sea, hoy el sector de salud, y ni hablar los médicos, además por todo lo que significa el prestigio, ¿no? O sea, esa estructura, que nuestras estructuras son muy verticalistas, serían claves en un papel activo. Y yo creo que hoy la militancia principal que necesitamos, lo digo en serio, por ejemplo, en casos como el de la campaña que estamos pidiendo, Historia Clínica Ambiental, son médicos activos desde el propio sistema hospitalario, presionando desde ahí. Así que te agradezco doblemente, Claro, Juan, me parece... dar vuelta a los cacharros, no dejar cosas que acumulen agua, no se pregunta. La gente se entera por la televisión. Así que mirá cuánta militancia podríamos hacer los médicos. Tal cual. Bueno, Juan, Carlos Nava todavía tiene más aportes. Un comentario, porque yo recibí hace muy poquito, ahora 15 o 20 días, una historia clínica ambiental de la Sociedad Argentina de Pediatría, que no sé si es para lo que vos estuviste trabajando, que bueno, si la tenés, si no, te la podría mandar. Pero bueno, es como un primer paso, y los pediatras en ese sentido han sido pioneros dentro de lo que sería las especialidades médicas en los problemas sociales. Y el otro comentario que, a ver, la industria tabacalera intoxicó a la humanidad durante años, aún sabiendo que el tabaco era cancerígeno, y lo seguían vendiendo y publicitando, y lo frenó los juicios, lo frenó la presión de los juicios, y demoraron ¿cuántos años? A ver, era hasta las propagandas de deportes extremos se hacían fumando. Entonces, bueno, yo no sé, estos temas son relativamente más recientes y espero que se vayan tomando más conciencia y más militancia en la lucha contra todo esto. De acuerdo. Sí, gracias. Sí, estuve hace poquito, de hecho, estuve intercambiando con una persona de la SAP, y de hecho hoy la estuve mirando por ciertas omisiones que tiene, sobre todo hoy veíamos el tema de que no tiene, supongo que es la misma, no tiene prácticamente referencia a la toma de agua. Después fíjate, vas a ver que no tiene, que se lo voy a mencionar a la persona de la SAP
a ver si lo pueden incluir por un tema de contaminación de cuerpos de agua de nuestro territorio. Es clave que esa historia clínica ambiental tome forma y se implemente de hecho en Argentina. Así que sí, acuerdo con vos. Y la industria tabacalera fue muy importante. Yo tuve que estudiar en el capítulo publicidad del libro, yo tuve que estudiar mucho de industria tabacalera porque gran parte de las estrategias empresariales hoy se sostienen con los que fueron la industria tabacalera. Por ejemplo, el tema de ganar tiempo, que fue como una de las grandes estrategias de la industria tabacalera, postergar, no tanto negar que el tabaco hiciera daño, sino agregar factores causales. Entonces, con eso ganaba tiempo y claro, las personas se mueren, pero el negocio sigue. Sí, claro, ganaron tiempo y se transformaron en industrias alimentarias. Bueno, el capitalismo es así. Bueno, yo no quiero hablar más. Bueno, ahora no tengo personas anotadas, si no hay más, le agradecemos enormemente a Guillermo. Muchas gracias, Guille, muchas gracias. Fantástico, extraordinaria tu presentación. Extraordinaria. Muchas gracias.